Hola a todos, este es otro ejercicio del curso de estática, del tema equilibrio en cuerpo rígido sólido. El enunciado nos dice: la puerta circular tiene un peso de 55 libras y un centro de gravedad en G. Determine las componentes X, Y y Z de la reacción de la bisagra A y de la fuerza que actúa a lo largo del bastón CB. Necesita para mantener la puerta en equilibrio. Considere que el ángulo θ es de 45 grados. Bueno, para plantear el problema tenemos que recordar lo que dice el que nos plantea el problema, las ecuaciones y la teoría. Bueno, en 2D nos dicen que hay tres incógnitas que equivalen o vienen de las ecuaciones que son la sumatoria de la fuerza de los ejes igual a cero y la sumatoria de los momentos o torque igual a cero. Esto es en 2D. ¿Por qué? Porque cada eje, ya ven que es en el plano XY, esta es la sumatoria de la fuerza en X y en Y más el momento que ejerce esa fuerza, la rotación. Ya viéndolo en 3D, ya no estamos hablando de X y de Y, ahora se incluye otro eje que es Z, entonces X igual a 0, sumatoria de Y igual a 0, sumatoria de Z igual a 0. Igual para los momentos. Para los momentos vamos a hacer la sumatoria en cada uno de los ejes, en cada momento en cada uno de los ejes. Sumatoria del momento en X, sumatoria del momento en Y y sumatoria del momento en Z. Todo igual a 0 para que sea una ecuación. Entonces, por lo tanto, ya que tenemos tres incógnitas, acá se duplican, ya que sale otro eje, o como nos dice la definición 3D. Entonces, para hallar esto, vamos a plantear el problema. El problema nos dice, en este punto, aquí, punto G, el radio de la puerta es de 3 pies. Y vamos a hallar las componentes de las reacciones en el punto A. El punto A está en el origen. Y por lo tanto, acá en nuestra definición del tema de equilibrio en cuerpo rígido, nos dicen que hay una serie de herramientas que nos muestran o nos dan algunas fuerzas o reacciones, también se podría llamar incógnitas. Están las herramientas como el rodillo, como el esfero, puede ser una cuerda, etcétera, un pasador. En este caso tenemos una bisagra. La bisagra nos muestra 5 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las componentes de la fuerza en cada eje, en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. Nos muestra esas tres, entonces viene siendo AX, AZ, AX y AY. También nos da unos sentidos del torque, porque esto lo restringe el torque o la rotación en el sentido del eje de la Z y en el eje de la Y. Solamente gira o hace el efecto de giro para el punto en el eje X. Por lo tanto, se dibuja el torque, este aquí y este hacia acá. Ya teniendo nuestras 5 incógnitas, nos hace falta una sola. Bueno, posteriormente ahora vamos a trabajar o a identificar las fuerzas y en qué sentido van. Esta es la fuerza del bastón FBC y esta es el peso de la puerta, que es igual a 55 libras. Estamos. Entonces, ya con estas fuerzas ubicadas y las distancias, podemos hallar las componentes
elaborando la ecuación de las sumatorias de fuerzas en cada una de ellas y buscando los momentos. Ya podemos armar nuestro grupo de ecuaciones. Listo. Vamos a buscar las componentes. Las componentes de A, de la fuerza. Listo. Cabe decir que este es W, vamos a representar el peso como W. Vamos a hallar las coordenadas de esa W. ¿Sí? Y vamos a hallar las coordenadas de las reacciones en A, las coordenadas en B y en C. Y listo. Bueno, vamos a comenzar. W. Las componentes de W, como solamente está dirigido en un solo eje, esta es la línea de fuerza, está dirigido en un solo eje, para los demás ejes, como es el Y y el X, son 0. Y como en el Z y va hacia abajo, es menos 55 libras. Las reacciones en A, cada una tiene su reacción a X, a Y y a Z. Ahora vamos a hallar la fuerza en FB, esta fuerza. Ya tenemos reacciones para la sumatoria de fuerza, claro. Ya tenemos W, falta FB. FB, ¿cómo hace? En la línea de fuerza, solo con dos puntos en esa línea de fuerza, se puede hallar vector director, vector unitario, y se multiplica por la fuerza, por la magnitud de la fuerza, y tenemos el vector fuerza de ese bastón. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Hacemos el vector director, que es cabeza menos cola. La cabeza está en B, igual a B menos C. Entonces ya tenemos C. En el dibujo nos explican que el radio de nuestro marco donde va la puerta, desde el centro hacia una orilla, es el radio, es de 3. Por lo tanto, aquí equivale a 2 radios, porque llega del punto A al medio, van 3, y del medio al punto C van 6. Entonces, como está dirigido solamente en el eje Z menos Z, entonces aquí vamos a colocarlo chiquitico. C es igual a 0, 0 menos 6. Listo. Entonces ahora B, ¿cómo lo hallamos? Vamos a hallar B. B es cabeza menos cola. No, tenemos que hallar B. B lo hallamos por medio de esto. Entonces aquí tenemos un lado que equivale a 3 pies. Listo. Aquí vemos se forma un triángulo rectángulo. Esta es nuestra hipotenusa, que equivale a 3 pies. Vamos a detallarlo así. Este es nuestro ángulo θ de 45 grados. Esta es nuestra hipotenusa de 3 pies. Y vamos a darle un nombre o una inicial a cada lado. Vamos a poner D y M, o como ustedes lo quieran poner. Entonces proseguimos allá a nuestro lado. Como el ángulo es de 45, entonces el coseno y el seno de 45, como estamos trabajando con opuesto y adyacente, este es el seno y este es el coseno. Por lo tanto, T es igual a M. Entonces vamos a buscar a T, que es igual al coseno de 45 grados por 3, que es la hipotenusa. Por lo tanto, esto es igual, T es igual a 2,12 grados. No, grados no. Estos son pies, la medida, pies.
Listo. Ya tenemos nuestro lado, o sea, T es igual a M. Tenemos nuestros dos lados, este y este. Ya tenemos la coordenada que tiene B. Este es paralelo a X, por lo tanto, en X, B, aquí vamos a hacerlo aquí, B, bueno, y ahí está escrito, B es igual, en X es 2,2. En Y tiene que aquí hay 3 pies más el resto que es 2,12. Entonces, está aquí el punto. Entonces serían 5,12. 3 más 2 serían 5,12. Y en Z no tiene. Por lo tanto, en Z es 0. Menos C, que es 0. 0 menos 6. ¿Qué nos da el vector director? El vector director nos da 2,12 menos 0, 0. Digo 2,12. 2,12. 5,12. Y acá por último, menos por menos, más. Entonces sería 6. Este es nuestro vector director. Después hacemos la magnitud de ese vector director. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de 2,12 al cuadrado más 5,12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces la magnitud de este vector es igual a 8,16. 8,16. Por lo tanto, el vector unitario es igual a 2,12 sobre 8,16. 8,16 en X, 5,12 sobre 8,16 y 6 sobre 8,16. Este es nuestro vector unitario. Ahora, para que sea el vector FBC, que es igual, solamente se multiplica cada uno de nuestros ejes, cada vector se multiplica por la magnitud de la fuerza. Entonces queda igual sobre 8,16 por FBC, 5,12, 8,16 por FBC y 6 sobre 8,16 por FBC. Esta es nuestra componente de FBC. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerza, ¿en qué consiste? Consiste en, por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Consiste en llevar todos nuestros puntos en X. La de W ya no tiene, solamente está la reacción en A, que es AX. Está la de FBC, que es esta. Y así sucesivamente. Para Y, la sumatoria está esta tampoco tiene, de 0. La de FBC es esta. Y ahora para la de FBZ tiene acá en W, tiene en la reacción y tiene en nuestra fuerza BC. Por lo tanto, vamos a proceder a ordenarlos una cada una en cada ecuación. Bueno, antes de hacer las ecuaciones, voy a hallar los momentos. Voy a ver cuál va a ser mi punto de observación. El punto de observación para hacer el momento es donde se cancelen el número mayores de fuerza.
Por lo tanto, va a ser nuestro punto A, que es el origen, ya que AX se cancela por esa línea de fuerza, acá en AZ también y en AY. Y estos torques son para mantener fijas las rotaciones hacia esos ejes donde los puse. Porque, o sea, la puerta nada más tiene efectos de giro, es en el eje donde va la bisagra. La bisagra es esta, este es el eje de la bisagra y está sobre X. Por lo tanto, vamos a hallar el momento solamente de W porque está a una distancia y el del bastón FB. Vamos a comenzar acá con los momentos. En FBC. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro diagrama FBC. Nuestro punto de observación es A, este es A. Está situado, vamos a suponer que es así nuestro punto B. No, al revés. Así. Punto de observación A. Y está un poquito inclinado. Así. No, pero si yo lo había hecho bien. Un poquito inclinado. Ajá. Este es nuestro punto. Y la fuerza va hacia allá. Este es nuestro vector posición R. Este es nuestro punto de aplicación. Y como va en el sentido contrario de las manecillas, cuando va en el sentido contrario es positivo. Ya este le hallamos el signo. Y por lo tanto, bueno, ahora vamos a hallarle las componentes del momento. Vamos a hallarle el momento. El momento es igual a... Escribo acá. El momento es igual al vector posición por el vector FBC. Ya FBC lo hallamos, lo teníamos anteriormente. Falta R. R va así. Cabeza menos cola. Y como el punto A es el inicio, cabeza menos el punto de inicio, que es 0, 0, 0, 0, nos da igual al punto de aplicación y el punto de aplicación está en B. Por lo tanto, R va a ser igual a las coordenadas que tiene B. Ya nosotros también hallamos las coordenadas en B. Por lo tanto, volvemos a recortar las coordenadas en B. El vector cruz aquí es 2,12, 5,12 y 0 porque esa es la coordenada en B. Y acá es 2,12 sobre 8,16 por FBC. Acá es 5,12 sobre 8,16 por FBC. Y acá la última coordenada es 6 sobre 8,16 por FBC. Hacemos el vector cruz. Aquí es este por este. Y vamos a hacerlo acá, chachas. En I se cancela la primera fila y la primera columna, entonces queda 5,12 por 6 sobre 8,16 de FBC menos 0, porque la multiplicación de este por este da 0, menos J. En J se elimina esta fila y esta, la columna D. Entonces queda 2,12 por 6 sobre 8,16 por FBC menos 0, porque 0 por este da 0. En K sí es más larguito, se eliminan en este por este y viceversa. Entonces 2,12
por 5,12 sobre 8,16 menos 5,12 por 2,12 sobre 8,16. Como vemos, acá esto nos da 0. Son iguales, por lo tanto nos da 0. Esto se cancela, simplifican y da 0. Por lo tanto, el momento es igual 3,76 por FBC, lo que nos calculó aquí. El otro es de menos 1,55 por FBC y este 0. Ya tenemos nuestro momento con respecto a FBC. Vamos a hallar el momento con respecto a W, que es el siguiente. Después vamos a hallar la ecuación de nuestros momentos en las reacciones. Ya tenemos asignado nuestro punto de observación, que es el punto A en el origen, y este es nuestro punto G, donde está ubicada la fuerza hacia el eje Z, que es W. Por lo tanto, este es nuestro vector posición y el signo nos lo da el giro con sentido a la manecilla del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que el vector posición, vector cruz por W es nuestra ecuación para poder hallar el momento. Entonces vamos a hacer, ya tenemos R, o lo podemos hallar fácilmente. R es cabeza menos cola en G, pero como A está en nuestro punto 0, 0, 0, nuestro vector R viene siendo solamente G. Hallamos las coordenadas en G y vemos que solamente está sobre el punto Y. Así que solamente tiene una componente que está en Y, que es igual a 0, 3, 0. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces ahora necesitamos a W. Vector cruz de W es igual a 0, 0 menos 55 libras. Eso lo metemos al determinante, ya que tenemos nuestras ecuaciones. El momento con respecto a W es igual en I, en J y en K. Vamos a escribirlo acá con respecto a W. En I están 0, 0. No. Primero viene R, es 3, 0. Ahora viene W, es 0, 0, menos 55. Ya que vemos por medio de una ecuación que tenga la columna en 0, de 2 ceros, podemos hallar simplemente esta en X y nos da solamente un valor del determinante, porque los demás serían 0, 0, 0. Entonces hacemos que I por acá igual a I es igual al determinante que hace 3, 0, 0, menos 55. Solamente hay ese valor. Por lo tanto es igual a 3 por menos 55 menos 0. Y esto es igual. Eso es igual a menos 65. 165, perdón. Menos 165. Ese es nuestro momento en W. Ese es el punto de torque. Entonces vamos a ponerlo en términos de coordenadas. El momento con respecto a W es igual
solamente tiene un solo componente que es menos 165. Y el resto es 0, 0 como nos dio en el otro determinante. Cabe decir que falta la sumatoria, faltan los momentos que hay en cada uno, nuestra reacción, los momentos de la reacción aquí. Momentos de la reacción, momentos de reacciones o de reacción. ¿Cuáles son? Acá está la de Z y está la de Y, pero ¿en qué sentido van? Como vemos, la de Z va en sentido contrario, por lo tanto es positivo, y en cambio la de Y va al sentido de las manecillas del reloj, va negativo. Entonces se escribe, la de Y es negativo, momento de y el momento de Z va positivo. ¿Qué pasa con el momento de X? No lo sabemos, por lo tanto es 0 y no está en nuestras componentes o en nuestras incógnitas que nos dan, por lo tanto colocamos 0 y esto va a ser nos va a servir para nuestra ecuación de momento. ¿Qué necesitamos para nuestra ecuación de momento? Esto, el momento final de cada uno, esto, para la sumatoria de cada componente en su respectivo eje, en los X, en los X, en los Y, en los Y y en los Z. Sigamos a hacer nuestro grupo de ecuaciones, ya que no hicimos las de fuerza, sino que nos adelantamos en esto, en el momento, en hallar los momentos, para hacer solamente un solo bloque de puras ecuaciones y hallar nuestro resultado final. Ecuaciones de equilibrio. Listo. La sumatoria es en X igual a 0. Entonces la fuerza sumatoria en X igual a 0 la comprende la reacción en AX más 2,12 sobre 8,16 por FBC igual a 0. No hay más. La de X, sumatoria de fuerzas en Y, disculpen, Y, igual a 0. Las comprende también la reacción de AY y la 5,12 sobre 8,12 por FBC igual a 0. Ya tenemos dos ecuaciones. Vamos a la tercera, que es la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. La de Z igual a 0 da la componente A, la reacción 6, 8, aquí 16,16 por FBC menos 55 libras igual a 0. Ya esas son nuestras fuerzas. Faltan las de momento. En las de momento está la clave para hallar nuestras reacciones o nuestras componentes. Aquí está nuestra ecuación 3. Las de momento. Sumatoria de momento en X igual a 0. La sumatoria de momento en igual a 0 nos dio el primer momento, que es 3,76 por FBC menos 165. 165 igual a 0. Listo, ya tenemos nuestra cuarta ecuación. Bueno, entonces vamos ya con nuestra cuarta ecuación. Quedaría, o sea, ya aquí nos da un número, pero como nos dicen que tenemos que hallar las 6 ecuaciones, seguimos haciendo las 6 ecuaciones. El momento en Y es igual a 0, es igual al momento menos MY menos 100, menos 101,55
que es el momento FBC igual a 0. Esta es nuestra quinta ecuación. Y la sumatoria de momento en Z igual a 0 es igual a 0, que no hay momento en Z. Por lo tanto ya tenemos nuestras ecuaciones. Esta es la quinta. Entonces vemos que de 4, aquí despejamos, nos da el valor de FBC, la reemplazamos en las demás ecuaciones y hallamos nuestras componentes de nuestros ejes. Por lo tanto aquí, despeje de 4, de la ecuación 4. Entonces vemos que FBC es igual. Acá vemos que esto está positivo, esto pasa positivo acá, y este pasa, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 165 sobre 3,76, y FBC es igual a 43,88. Por lo tanto, ya podemos reemplazar en las otras ecuaciones. Reemplazar en 1. Nos queda AX es igual a menos 2,12 sobre 8,16 por 43,88. Y eso es igual a menos 11,40. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Entonces, AY de la siguiente, de la 2, AY es igual. Acá despejamos de AY, este pasa a negativo acá, es menos 5,2 sobre 8,16 por el mismo, que es 43,88. Y eso es igual a menos 27,53. Ojo, todos dan negativo estos. En AZ vamos a ver 3, 2, 3, AZ es igual a 55. Aquí le pasa a este lado 55. Acá este pasa negativo, menos 6 sobre 8,16 por 43,88. AZ es igual a 22,73. Esta es nuestra otra respuesta para completar nuestras componentes de ese punto, nuestras componentes de la puerta. Eso es todo.